38 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con la senadora Frente Amplista y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, Sandra Lazo. Sandra, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y buen día. Por pocas horas, presidenta de la comisión, porque ahora cuando comience este nuevo periodo hay un cambio en todas las comisiones y efectivamente creo que le toca al Partido Colorado en el marco de la coalición asumir esta presidencia y vamos a seguir trabajando como hicimos hasta ahora en todos estos temas. Así que cayó justito la comparecencia, antes del cambio. Sí, es que era la idea de que claro, había algunos temas que no estaban cerrados para nosotros, que los habíamos seguido permanentemente y nos parecía importante que fuera el actual ministro quien diera esas explicaciones, porque ya sabemos quién va a subrogarlo y no ha estado directamente involucrado en estos temas. Así que por eso la comparecencia larga de la jornada de ayer. Bueno, Sandra, lo hablábamos off the record, lo comentábamos ahora, pero contextualicemos. El ministro de Defensa, Javier García, junto al subsecretario Rivera Elgui y otras autoridades de la cartera, comparecieron ayer a la Comisión de Defensa del Senado, justamente citados por la oposición. En desarrollo, ¿cuál es la evaluación de esta instancia? Mira, en primera instancia yo lo que quiero resaltar es que allí había un tema que era como la columna vertebral del llamado, que era esta adquisición de patrulleros oceánicos que le va a costar mucho a nuestro Estado y que en definitiva se opta por una compra directa a un astillero que no tiene la expertise en la construcción de este tipo de patrullero, pero además todo indica a partir de los informes y balances que tenemos en nuestro poder y que han sido analizados por los diferentes equipos, está fundido. Entonces, esas respuestas que nosotros pretendíamos y que pretendimos durante todo este tiempo, porque aquí hay algo que nosotros dejamos claro desde el comienzo. El Frente Amplio está de acuerdo en la necesidad que tenemos de adquirir ese material. El ministro sale con todo un raconto de que durante 20 años no se hizo, 20 años nos involucran a todos, no solamente al Frente Amplio, pero no se hizo porque en realidad es una compra importante para la soberanía nacional, para la custodia de las millas que implican esa soberanía, pero que no es a cualquier costo. Nosotros teníamos allí muchos fundamentos para decir, necesitamos respuestas. Hemos solicitado ver el expediente, fuimos una vez, es verdad, que después nos dijeron, puertas abiertas para que vengan a ver el expediente. Solicitamos que el expediente venga al Senado en custodia, con ese carácter de reserva que seguimos sin entender, porque hay varias publicaciones de índole militar que hablan a las claras de qué es lo que contiene ese buque en materia militar, que además el ministro dijo que no era un buque militar. El secreto es nada más que para ocultar información que tiene que ver con el contrato, que no se accede a que lo vea, en este caso, el contralor, que es la oposición. Por lo tanto, con respecto a ese tema que era el principal, que fue el 80%, si no más, de esa comparecencia, siguen sin respondernos por qué se le entrega esta compra directa a un astillero que está fundido, que nos va a salir mucho y que trasciende esta administración. Esas preguntas no se respondieron. Llamó la atención además por qué no estaba, que siempre ha venido en la delegación, el almirante Wilson. ¿Sabrá el señor ministro por qué no lo integró a esta delegación? ¿Qué querés decir con eso? Quiero decir que, entre otras cosas, en otras comparecencias habían declaraciones del almirante, que por otra parte también debo decir, otra de las cosas que faltó y falta hasta el día de hoy, es que se nos muestre un informe técnico que justifique la compra. El único informe técnico que nosotros vimos fue aquel, si ustedes recuerdan, que termina con la renuncia de Musso. Entonces, el almirante dijo algunas cuestiones que nosotros se las preguntamos al ministro y no hay respuesta, que después fueron refrendadas en una nota enviada por uno de los oferentes, que es el astillero Gondan, en la cual dicen el almirante mintió. Nosotros preguntamos al ministro qué tiene que decir al respecto, el ministro no dice nada. Entonces, eso quiero decir,
nos llamó realmente la atención y bueno, y por supuesto que ese 80% en el que habla de los patrulleros oceánicos, por supuesto que la mirada es hacia atrás, a por qué no se hizo la compra antes, pero no se responden las preguntas, que no eran 10, el ministro dice, estamos contestando las 10 preguntas, eran 30, se olvidó de anotar 20 en todo caso, pero además en una actitud bastante beligerante desde el punto de vista que en algún momento mi compañero, el senador Alejandro Sánchez, le dijo, bueno, ministro, si usted entiende que está cuestionando a la presidencia porque está realizando las preguntas, hagamos un cuarto intermedio, votamos un presidente ad hoc y la senadora va a tener la garantía de poder hacer las preguntas desde otro lugar. Ahí cambió un poco la actitud, pero bueno, poco menos que dijo que le habíamos mancillado el honor por haberlo llamado y además diciendo que no sabía los temas cuando los temas sí, y quedó comprobado porque leímos textualmente, lamentablemente tuvimos que leer textualmente los mensajes que habían sido enviados a través de secretaría, la secretaria estaba sentada a mi lado y sí sabía los temas, por algo había traído en la delegación al general Rebollo, que es quien está al frente de la sanidad militar. ¿Cómo sabía entonces que íbamos a tratar el tema? Que al final lamentablemente tampoco lo terminamos tocando porque se nos fue con esos temas. Uh-huh. Y en el marco de otra de las consultas, que era el por qué tenemos, y esto es fácil comprobarlo, entrar a página web del Parlamento, por qué tenemos 54 pedidos de informe del Senado, de la oposición, el 100% son de la oposición, sin responder. En ese marco de uno de los pedidos de informe, yo después les comento cuáles son los temas, que además son temas que están vinculados a algunas de las denuncias que andan por ahí, ¿no? Uno tiene que ver con combustible y con los depósitos de combustible, otro tiene que ver con cantinas militares. En ese marco tira una información sembrando, como siempre, la intriga sobre, bueno, qué pasó en el gobierno del Frente Amplio y diciendo que había entregado en Fiscalía una denuncia sobre algo que, bueno, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta cuál es el fondo de la cuestión, sembrar la intriga en el marco de algo que, bueno, si a él siente que le mancillan el honor convocándolo a que venga a dar explicaciones, yo le voy a decir que no vamos a tolerar desde nuestra fuerza política que se nos involucre en temas que sabidos nos han tenido siempre en el mismo lugar. Ahora, entonces, este tema, para pasarlo en limpio, ¿no? Este tema de los buques llevó un 80% de la comparecencia y, sin embargo, quedaron las dudas de si esta inversión que se hace, estos 82 millones, en realidad están bien utilizados o no, porque no se saben detalles técnicos de lo que se compró. Efectivamente, pero además a eso le sumamos las tremendas incertidumbre que genera un astillero que nunca construyó un buque de este tipo y además tiene una situación financiera cuyo capital social no llega a cubrir nada de esto. Ahí en el medio estaba todo el tema de los avales, ¿no? ¿Por qué los bancos locales el lugar de origen de este astillero no dan el aval? ¿Por qué se viene a buscar el aval en el Banco de Seguros del Estado? O sea, es el Estado uruguayo quien va a tener que garantizar estas situaciones si algo saliera mal. Bueno, a nosotros nos genera duda, nos sigue generando la misma duda. Entramos con dudas y continuamos manteniendo absolutamente ese manto de dudas sobre la situación hasta que no veamos dónde están, cómo funcionan, que funcionen bien, porque los vamos a tener que pagar todos. O sea que quien sale favorecido es el astillero. Yo creo que se fue al rescate de este astillero, sinceramente. Y el tiempo dirá, sí. El tiempo dirá quiénes están allí en el medio como intermediarios, en fin. El tiempo, nada más que el tiempo va a decir esto. Ahora nosotros, como Frente Amplio, vamos a seguir esto muy de cerca, le pese a quien le pese. Pero comparten de base el diagnóstico del ministro, que es que la Armada no estaba equipada y necesitaba hacer alguna adquisición. Mira, nosotros hablábamos en esa comparecencia de algunos planteos que se hicieron. Nosotros hablamos de 2014 porque recordamos claramente cuando estaba el ratón como senador, el ratón Rosadilla como senador, que bueno, hubo un fuerte planteo de la necesidad de la adquisición de estos buques. No estamos comprando algo que sea sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, eso después se refrendó por unanimidad, una votación de
digamos, como un petitorio en el cual se explicaba por qué la necesidad de esto. Eso no está en duda. El Frente Amplio entiende que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con herramientas, y eso tira para abajo un discurso que siempre está presente, que es bastante infantil, de que el Frente Amplio no quiere, está en contra de la modernización de la Armada, o en fin, de las Fuerzas Armadas. Porque hay una división a la interna del Frente Amplio, ¿no? Exactamente. Pero en general, y la síntesis siempre ha estado acorde a fortalecer todo lo que tenga que ver con el profesionalismo y con las herramientas que nos permitan, en definitiva, esa custodia de las 350 millas. Pero el discurso siempre es, no quieren, no ponen palos en la rueda, no. Ahora, a cualquier costo, seguimos diciendo que no. Este astillero no tiene expertise en lo que va a construir, y además está fundido. Ahora, aunque sea una compra complicada, ¿no? Por las distintas cuestiones que hay que tener en cuenta, hablamos de 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¿En ese tiempo se hizo alguna compra para la Armada? En ese tiempo hubo fortalecimiento, yo no tengo ahora el detalle, pero hubo fortalecimiento, no en la materia de los buques oceánicos, por supuesto. El ministro allí hace toda una serie de un raconto de que prevalecían los lobbies de las empresas, por lo cual no se llevaba adelante este tipo de compras, y yo creo que eso no es malo, porque si tú tienes que hacer una compra que implica una inversión amplísima, vas a tener cuidado en lo que compras. Entonces, yo creo que sí, se invirtió. Igual, toda inversión que hagas siempre va a ser poco para el Estado. ¿Se invirtió en otras herramientas? Yo creo que sí, que se invirtió en otras herramientas. No tengo en este momento, no te voy a inventar el listado de lo que sí fortaleció, pero hubo reparaciones, hubo apuesta incluso a, que fue un reproche por parte del ministro, a lo que es la mano de obra nacional, ¿no? Yo creo que tenemos calificación, pero bien importante. De hecho, dentro de la propia Armada hay calificación. El ministro, cuando le preguntamos por qué no hay informe técnico de, por ejemplo, los ingenieros navales que tienen esa formación, nos dice, todos tienen la misma formación y no se puede tomar decisiones en asamblea. ¿Cuándo dice eso? Cuando Musso presenta aquel informe que era estrictamente técnico y que además era también basado en un ranking de los oferentes que se habían presentado a la primera instancia. Cuando él fue al Frente Amplio a presentar un llamado a licitación, un proceso competitivo que luego niega, ¿tá? Y que es lo que está muy claro en lo que es el voto discorde de los integrantes del Frente Amplio en el Tribunal de Cuentas, ahí había un llamado con reglas claras, pero luego eso cambió. Un día, yo creo que fue de julio, aparecemos con la noticia de que se va a ir a una compra directa, pero además esa compra directa resulta que hay denuncias de muchos de los oferentes en cuanto a que no sabían qué datos, qué le quitaban y qué le ponían a ese buque en materia y en función de los costos, pero Cardama aparece allí como en paracaídas. Y estas cosas yo creo que son las que hacen que esto haya sido un proceso que, mal que le pese al ministro, fue poco transparente. Y esas dudas siguen intactas. Estuvo la participación de la jefa notarial de la cartera, nos referimos a Sonia María Mora Pintos, que fue imputada, ¿no?, por trata y explotación laboral en Artigas. ¿Preocupa la participación en esta compra en particular de esta asesora, jefa notarial? Llama la atención que ese interinato se da justo en ese momento. A mí me gustaría saber, no pudimos hacer, primero por falta de quórum, y segundo porque ya llevábamos 4 horas, no llegamos a hacer las preguntas que tenían que ver con este caso en particular, con la salvedad de que sabíamos que si es algo que está en medio de una investigación íbamos a tener pocas respuestas. Ahora, las respuestas que escuchamos en la prensa cuando se le consulta es, obviamente, tomando distancia de
esta situación y adjudicando que en el libre ejercicio de la profesión, desde el punto de vista privado, se dieron este tipo de acciones. Nosotros hicimos un comentario al comienzo, porque cuando hacíamos el raconto de los pasos que se dieron, digo, miren, hay una fotografía que en las últimas horas cobró notoriedad de la firma de la SOPB, donde esta señora actúa en subrogando que era en un interinato a la anterior. No tenemos más que la resolución firmada por Fabián Martínez, director general de Secretaría, donde aclara que es un cargo de asesoría. Digo, por más que quieran decir que no es asesora, hay una firma allí del director general de Secretaría. ¿Eso puede complicar en algo el contrato? ¿Su participación? No creo que vaya a complicar en algo el contrato, porque en realidad lo que hace es certificar esa firma de contrato. Pero sí, de alguna manera llama la atención el por qué no pudimos hacer esas preguntas. La verdad es esa. No dio para hacerlas. Sandra, otro de los temas que estuvo presente fueron las denuncias sobre corrupción en el Ejército de 2014 que realizó el teniente Nelson Duarte en el programa Desayunos Informales. A partir de esta entrevista, Duarte fue sancionado con 30 días de arresto a rigor. ¿Cuál era la inquietud del Frente Amplio en relación a este hecho? ¿Preocupaban las denuncias o la sanción que se le aplicó al teniente? En realidad, el ministro centró todo en la sanción, ¿no? En el porqué de la sanción, y lo sancionamos por esto, él sabía que no podía. Bueno, yo creo que si alguien se presenta aún sabiendo que puede llegar a tener un tipo de sanción como esta, de acuerdo al reglamento, aunque es opinable, nosotros tenemos por ahí un alegato de la defensora que no estaba hablando de la cuestión funcional, por lo tanto, eso sí, porque García lo que había argumentado es que al no haber pedido autorización para dar una entrevista, eso meritaba la sanción. ¿No sería así entonces? Yo no me animo a decirlo porque no tengo formación en leyes, pero hay un alegato de la propia doctora Natalia Martínez, defensora de Duarte, que habla de esto, pero nosotros no estábamos hablando, en todo caso, de la sanción en sí misma, sino del tema de fondo y de otro tema, que tenía que ver con la disparidad en las sanciones entre quienes eran denunciados y el denunciante. Allí se dan algunos datos que se leyeron, para que tengan una idea, se leyeron textualmente la conclusión de algunas de las sanciones que se habían colocado a los denunciados, por decir de algún modo, que eran 4 días de arresto a rigor, 3 días de arresto a rigor, 5 días, pero el tema de fondo, que es el que nosotros decimos y por el cual no vamos ni en los años pasados, ni en esta administración, a mirar para el costado, es lo que le está preocupando a la gente, que es que está pasando, porque además estas denuncias de Duarte abren una caja de Pandora en la cual todos los días llegan, no solamente a los despachos de la oposición, a los despachos también del oficialismo, me consta, denuncias de violación de determinados derechos, por ejemplo, a gente que pasa que solicita la baja, solicita como cualquier ciudadano y cualquier trabajador su historia laboral nominada, salvo que en este caso tú entras a la página del BPS, puedes solicitarlo a través de tu clave, ellos tienen que hacerlo a través del mando militar y son sancionados y son pasados a justicia militar, y eso parecería, por lo menos a priori, que son cuestiones que además hay sentencias de la justicia civil de que eso es inconstitucional, y sin embargo esas cosas siguen allí. Hay denuncias de acoso sexual de varios soldados y sin embargo se intenta promover a quienes están denunciados. Y esas cosas yo la verdad no quiero mirar para el costado. ¿Por qué? Porque creo que es posible generar un sistema dentro del propio de las propias Fuerzas Armadas que sea acorde a lo que debe ser el funcionariado público. En eso se basó el cuestionamiento, ya no a la sanción, sino a la disparidad en las sanciones y a las situaciones de fondo de las cuales se habló poco y rápido, a tal punto que cuando terminó la sesión, el departamento de taquigrafía se arrimó a solicitarnos, porque tenían que pedir autorización en la presidencia de la comisión para
consultar nuevamente sobre esos textos que habían sido leídos muy rápidos y que casi no se comprendieron por parte de quienes cumplían esa función. García había dicho días atrás en la prensa que él iba a tener que ir a la Comisión de Defensa del Senado a explicar lo que en realidad tenía que explicar el exministro de Defensa José Bayardi, porque estas denuncias vienen desde 2014. ¿Qué respuesta tenés tú frente a estas declaraciones? La respuesta la dio Bayardi, no la di yo. Bayardi ya no espera que lo llame nadie. Es un compañero que está, yo siempre digo, detrás de la puerta, siempre dispuesto a declarar. Nosotros tenemos aquí el detalle de cómo se dio ese proceso a partir de las denuncias en 2014 que terminan en el acierto o en el error con un archivo de la causa. Pero nosotros en realidad no consultábamos sobre eso porque teníamos la documentación. Consultamos sobre las denuncias 2020 y sobre una denuncia que además fue hecho en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos en este periodo. Por lo tanto, le tenemos que consultar a quienes en este periodo están al frente. Y había algunas recomendaciones que estaban a texto expreso en esa digamos, documento de la institución que no vemos que se hayan cumplido a cabalidad. Y esto no es ya, creo que trasciende la defensa o no defensa de Duarte en particular, sino es, bueno, atentamente miremos qué sucede con lo que está pasando en el seno de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cuál es el grado de corrupción allí en las Fuerzas Armadas? Yo no sé si... Parece ser todo como muy hermético, ¿no? Yo creo que hay un hermetismo importante. Yo quisiera poder tener acceso a estas cuestiones de fondo, que algunas son... rayan con cosas que la gente ve cosas todos los días. Nosotros hay una denuncia que salió, que tampoco consultamos sobre eso, sobre, por ejemplo, lo que pasa con la madera en el Parque de Santa Teresa. Nosotros hace 3 años llamamos por teléfono directamente, porque el ministro también se queja de que se entera por la prensa, nos levantamos el tubo y lo llamamos. Mire, tenemos esta denuncia, nosotros vamos a hacer un pedido de informes con esto. Inmediatamente yo voy a disponer de una investigación administrativa. Los ojos de la gente es lo mejor que podemos tener, los ojos de la gente en el territorio. ¿Qué pasó con eso? El pedido de informes está sin responder. Y que está vinculado a otro pedido de informes en el Ministerio de Transporte con lo que sucede con la madera que se quita cuando se están llevando adelante los arreglos y los ensanches de la ruta. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un hermetismo con respecto a 54 pedidos de informe que rondan estos temas y que vienen de 2021 y no se responden? ¿Qué pasa, Sandra, con el caso, mencionábamos, ¿no?, de esta funcionaria del Ministerio de Defensa que tú decías, bueno, no pudimos llegar a preguntar esto, ayer nos explicabas, no llegábamos al quórum, no daba el tiempo. Ahora están las declaraciones, como también mencionabas, del ministro de Defensa a la prensa. Ayer, de hecho, al salir de la comisión, él vuelve a repetir esto de que en realidad la funcionaria tiene una larga trayectoria en la cartera y que termina ascendiendo a este cargo porque tienen que nombrar a alguien de forma interina por tantos meses. Entonces estaba previsto por 18 meses podía quedar ella. ¿Qué responden a todo esto? Que no solamente tiene que ver con el Ministerio de Defensa, ¿no? Yo quiero ver qué opina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque allí se habla de explotación. Tendrá que ver también, me consta la preocupación que hay incluso a nivel diplomático de la propia embajada, porque bueno, para la embajada de Venezuela son compatriotas venezolanos los que están involucrados en esto. Entonces, ustedes hablaron con la embajada de Venezuela, que sí nos consta. Hemos tenido sí la preocupación de la embajada con respecto a qué sucedió con esto. Entonces, no es solamente el Ministerio de Defensa, no es la decisión de colocar a alguien allí que termina involucrada en este tema. No solamente creo que hay 8 personas más o algo así indagados. Vamos a ver en qué termina esta trama. ¿Y cuál es la relevancia de que una funcionaria estatal esté involucrada en algo así? Yo creo que siempre es relevante que una funcionaria estatal, y en este caso sí una funcionaria de carrera, esté involucrada en estos temas. Siempre va a haber responsabilidades.
Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. Las gracias a ustedes, como siempre, es un gusto estar acá. Muchas gracias.